Hola queridos amigos. Todas las noticias de actualidad se centran en la cumbre del G7, que en mi opinión es un plan de los países ricos para imponer su voluntad sobre el resto del mundo. Artículo de opinión. El G7 contra China. Plan para contrarrestar el avance de China. Presenta una alternativa a la ruta de la seda. El G7 rivaliza con China con un plan de infraestructura dirigida a Iberoamérica, el Caribe, África y el Indo-Pacífico. Diseña una recuperación uniforme que evita los fallos de la última crisis. El G7 apoya la propuesta de Biden de un impuesto mundial mínimo del 15%. Greenpeace critica el plan de reconstrucción propuesto por Boris Johnson al G7. Putin advierte que la relación con Estados Unidos se ha deteriorado hasta su punto más bajo. Comenzamos. El G7 rivaliza con China con un gran plan de infraestructura. Los países más ricos del grupo de los 7 buscaron el sábado contrarrestar la creciente influencia de China, ofreciendo a las naciones en desarrollo un plan de infraestructura que podría rivalizar con la iniciativa multimillonaria de la Franja y la Ruta del presidente Xi Jinping. El G7 ha lanzado un plan de infraestructuras en países en desarrollo para hacer frente a la influencia de China. Irá dirigido a naciones de Iberoamérica, el Caribe, África y el Indo-Pacífico. El presidente Biden ha convencido al resto de líderes del G7 reunidos en una cumbre en Carbis Bay, Reino Unido, para lanzar un gran plan de infraestructuras que contrarrestre el avance de China. En este sentido, los dirigentes del G7 acordaron este sábado lanzar la iniciativa de reconstruir mejor para el mundo, entre comillas, para responder a las necesidades tremendas de infraestructura en los países de ingresos medios y bajos, informó la Casa Blanca en un comunicado. El plan quiere ser una alternativa al proyecto chino para revitalizar la ruta de la seda mediante el dicho proyecto titulado Una ruta, un cinturón, One Belt, One Road, que pretende revitalizar la conocida como Ruta de la Seda mediante la modernización de infraestructuras y telecomunicaciones para mejorar la conectividad entre Asia y Europa. El G7 alcanza un consenso sobre derechos humanos. Los líderes del G7 han llegado a un consenso sobre la necesidad de un enfoque compartido para que China venda exportaciones a precios injustamente bajos y sobre abusos de derechos humanos, dijo el sábado un alto funcionario de la administración Biden. El G7 diseña una recuperación uniforme que evite los fallos de la última crisis. Uno de los principales objetivos económicos que se han marcado los líderes del G7 en la cumbre es diseñar una estrategia que permita una recuperación uniforme. La cumbre ha sido en Cornualles, Reino Unido, y que evite los fallos cometidos tras la recesión de 2008. Los mandatarios de las democracias más desarrolladas del planeta dedicaron este viernes la primera sesión plenaria del encuentro a abordar planes para reconstruir un mundo mejor una vez que se haya superado la crisis sanitaria que ha puesto en jaque al planeta desde hace más de un año. Los líderes del G7 acuerdan apoyar la propuesta de Biden de un impuesto mundial mínimo del 15%. Los líderes acordaron apoyar la propuesta del presidente estadounidense de establecer un impuesto global del 15%, dijo el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Greenpeace critica el plan de reconstrucción propuesto por Johnson al G7. La organización ecologista Greenpeace criticó este sábado con fuerza el plan titulado Reconstruir mejor para el mundo,
que el primer ministro británico Boris Johnson ha presentado a los países del G7 para su aprobación hoy domingo. La economía del G20 vuelve a nivel anterior a la crisis. El Producto Interior Bruto conjunto de los países del grupo de los 20 regresó a su nivel anterior a la crisis sanitaria en el primer trimestre del año en curso, según se desprende del informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. China inicia la construcción de la mayor unidad de almacenamiento del mundo de gas natural licuado. La Corporación Nacional de Petróleo Marítimo de China ampliará las capacidades de su instalación de almacenamiento de gas natural licuado y una vez que terminen las obras, el Parque Industrial Portuario de Yancheng Binhai, en la provincia china de Jiangsu, se convertirá en el mayor lugar de almacenamiento de este producto. Auge de los invernaderos de alta tecnología en China. En la isla de Chongming, en las afueras de Shanghái, la ciudad más poblada de China, los trabajadores recolectan y empacan tomates y pepinos en un invernadero de vidrio operado por la empresa holandesa Food Ventures, que cosechó su primer lote de productos en el sitio en mayo. Rusia. Putin advierte que la relación con Estados Unidos se ha deteriorado hasta su punto más bajo de los últimos años. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha concedido este viernes una entrevista exclusiva a NBC News en la que advierte que la relación bilateral con Estados Unidos se ha deteriorado hasta su punto más bajo en los últimos años. Como hemos dicho, el colapso soviético enseñó a los rusos el peligro de ser una superpotencia mesiánica. Biden deja claro que Estados Unidos no ha aprendido la lección, opina Paul Robinson, profesor de la Universidad de Ottawa. Los rusos, en otras palabras, buscan reconciliar a todos, mientras que los occidentales creen que sus propios ideales son universales y buscan difundirlos por todas partes. Criptomonedas o cryptocurrencies. Riesgo de las criptomonedas. La independencia del Bitcoin de los bancos centrales y la falta de una base económica bajo el mismo son los principales riesgos de la criptomoneda, según Dmitry Pankin, el ex viceministro del Ministerio de Finanzas de Rusia. El banquero recordó que las monedas digitales solo tienen el mecanismo de los registros y la confianza de un algoritmo informático. Y, entre comillas, nadie puede garantizar que mañana no haya un nuevo Bitcoin paralelo, un sistema espejo que devalúe el existente, explicó. Añadió que existe un gran número de peligros imprevisibles, tanto en el mercado de valores como en el de las divisas, y al mismo tiempo considera demasiado pronto para divertirse con las criptomonedas. Yo considero que es demasiado pronto para eso, hasta que se consoliden las normas internacionales. En esto estamos de acuerdo. El Bitcoin es malo para la delincuencia. El Departamento de Justicia pudo recuperar este lunes el equivalente a 2,3 millones de dólares en Bitcoins extorsionados a Colonial Pipeline del rescate pagado en criptomonedas durante el ciberataque lanzado en mayo contra el principal operador de oleoductos, Colonial Pipeline, dando a entender que las divisas digitales no siempre van a ser una herramienta perfecta para los delincuentes. De hecho, según he sabido, el Bitcoin fue creado por la NSA con una puerta trasera para cazarlos. Y no lo creó Satoshi Nakamoto, como dice la leyenda. Lo creó la NSA. El Bitcoin divide a los salvadoreños entre la oportunidad y el temor a perder su dinero. La posibilidad de usar Bitcoin para el intercambio comercial, comprar medicinas o pagar cuentas en El Salvador es vista
por algunos como una ocasión incluso para obtener ganancias. Otros, sin embargo, pueden perder su dinero en una operación. Así que mucho cuidado. ¿Un Bitcoin a $200.000 para fin de año? Algunos negociadores lo ven posible. Tras alcanzar un máximo histórico de casi $65.000 en abril, el precio de la criptomoneda ha caído y ahora parece estar consolidándose por debajo de los 40.000. Algunos traders de opciones de Bitcoin, trader significa comerciante, no sé por qué lo dicen en inglés, apuestan por un repunte de la criptomoneda hasta un precio de 6 cifras para finales de año, después de la caída del mes pasado, informa CoinDesk. Esto se produciría siempre y cuando no se dicten unas normas internacionales restrictivas por el Comité de Basilea. Según los datos de la plataforma Laevitas, en el mercado de opciones de criptomonedas, Deribit, hubo el jueves un total de 425 contratos de opciones de compra de Bitcoin con $200.000 y con una fecha de vencimiento del 31 de diciembre. Se trata de un precio que supera aproximadamente 5 veces el nivel actual. Otros activos. El oro se sigue consolidando. Los mercados de oro han caído un poco durante el transcurso de la semana, pero se mantienen algo elevados. Después de todo, hemos superado una importante línea de tendencia bajista y ciertamente parece que el martillo de la semana anterior está tratando de mantenerse en general. Debido a esto, creo que es solo cuestión de tiempo antes de que los compradores entren y traten de apoyar este mercado. Pero reconozco que el nivel de $1.850 simplemente se debe mantener. Si no es así, amenazamos la línea de tendencia bajista y posiblemente podríamos romper por debajo de ella. La plata gana terreno a pesar del dólar más fuerte. Actualmente, la plata está tratando de ubicarse por encima de la resistencia de $28,30, mientras que el dólar está ganando terreno frente a una amplia canasta de monedas. El cobre contra la inflación. El cobre, que en los últimos meses ha experimentado un rally alcista que ha llevado su precio a marcar nuevos máximos históricos, es uno de los recursos básicos que mejor se comportan en este entorno. El precio del Brent supera los $73 por barril por primera vez desde mayo de 2019. El precio del petróleo Brent se elevó por encima de los $73 por barril por primera vez en más de 2 años, según los datos bursátiles. El mercado de bonos está actuando extraño como signo de desaceleración económica. Los rendimientos siguen un guión perverso, cayendo a medida que aumenta la inflación. Eso sugiere una desaceleración económica por delante. Los mercados de bonos más arriesgados de Europa acaban de recibir un impulso del Banco Central Europeo. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dio luz verde a los inversores para adquirir algunos de los bonos gubernamentales de mayor rendimiento de la región durante los próximos meses. Los bonos azules, fuente de financiación para Iberoamérica. Los países americanos cuentan con un enorme potencial de cara a los bonos azules, un novedoso instrumento financiero relacionado con los océanos o el agua, dada su biodiversidad y la gran necesidad económica que afronta para encarar la crisis, indicó James Scriven, gerente del BID Invest, BID Banco Interamericano de Desarrollo. Impuestos. Los multimillonarios no pagan impuestos mientras que los trabajadores no reciben aumentos. La gran conclusión de la semana
pasada en las noticias de negocios es que unos documentos publicados en secreto muestran que los multimillonarios no están pagando su parte justa en impuestos, y mientras tanto los hoteles, restaurantes y otras empresas no pueden encontrar suficientes personas para trabajar como empleados domésticos y lavaplatos. Así es como los más ricos logran pagar menos impuestos que los pobres. Una investigación que utilizó datos secretos del Servicio de Impuestos Internos reveló que los más ricos del país pagan poco o casi nada en impuestos sobre la renta. Así se demostró que Warren Buffett solo ha pagado el 1% de su el 0,1% de su riqueza neta, y tanto Elon Musk como Jeff Bezos no han pagado más del 3,27%. Así da gusto hacerse rico, a costa de no cumplir con tus obligaciones. La crisis aumenta el trabajo infantil. La pérdida de empleos y de horas de trabajo en muchas familias en el año de la crisis sanitaria o el cierre de las escuelas han contribuido a la extensión del trabajo infantil, que atrapa a 160 millones de niños en el mundo, una cifra que aleja el objetivo de erradicarlo en 2025. Una pequeña empresa danesa se dispara en la bolsa de Estados Unidos y nadie sabe por qué. La pequeña empresa biotecnológica Orfacime, es que el nombrecito, de Dinamarca, ha sorprendido a los inversores y analistas cuando sus acciones depositarias se dispararon un 1,387% de la noche a la mañana en Wall Street este jueves. Aquí estoy corrigiendo mientras hablo. Estados Unidos. El gobierno de Trump incautó a Apple metadatos de congresistas demócratas. El Departamento de Justicia, bajo la presidencia de Donald Trump, requirió e incautó a la compañía Apple metadatos de congresistas demócratas y de sus entornos laboral y personal, con el fin de investigar las filtraciones a la prensa sobre Rusia, informó el rotativo The New York Times. Biden restaura 929 millones de dólares para el tren de alta velocidad de California retenido por Trump. La administración Biden recaudó el jueves por la noche una subvención de 929 millones para el tren de alta velocidad de California que el entonces presidente Trump revocó en 2019. Cárteles en la frontera con México. El director del FBI, Christopher Wray, dijo el viernes en una audiencia con los legisladores que su agencia notó un buen número de casos de individuos profundamente endeudados con organizaciones mexicanas, entre los que ingresan ilegalmente al país, y agregó que no hay duda que la actividad de los cárteles se está desbordando en la frontera. Estados Unidos vigila los buques de guerra de Irán en el Atlántico. El Departamento de Defensa sigue de cerca los movimientos de los dos buques de guerra de Irán que están navegando en el Océano Atlántico, marcando la primera ocasión en que la armada del país persa surca estas aguas. Grassley sería el presidente temporal de Estados Unidos. El senador Grassley, como presidente del Senado, sería el presidente en transición cuando salga a la luz la auditoría de votos y hasta que se resuelva el resto. El artículo 2, sección 4 de la Constitución prevé un caso de esta naturaleza, según informa Rafa Pal. Las papas de McDonald's se cultivan en tierras de Bill Gates.
Las papas utilizadas en los restaurantes de la red de comida rápida se cultivan en tierras agrícolas que pertenecen a los Gates, según datos recientes protagonizados por NBC News. McDonald's recibe un ataque informático. McDonald's anunció este viernes que piratas informáticos se han hecho con algunos de los datos de sus sistemas en varios mercados, sumando a la cadena de restaurantes a la lista de grandes empresas víctimas de recientes ciberataques, aunque en este caso no se han producido grandes consecuencias. Análisis. Estamos entrando en un periodo de la historia de no crecimiento, entre comillas. Según James Howard Kanstler, de Kanstler.com, el problema que tenemos ahora, especialmente por culpa de los tejemanejes de los bancos centrales, es que estamos entrando en un periodo de la historia de no crecimiento, señala el experto tras explicar que esto afectará a la capacidad para afrontar las deudas que se van acumulando. Puntualiza que la economía financiera lleva tiempo despegada de la economía real, por lo que en general significa que el dólar acabaría mal parado, algo que ya se está evidenciando, por ejemplo, con el aumento de los precios de los automóviles y bienes de consumo en un supermercado. En este contexto, Kanstler reconoce que reconstruir una economía real va a ser una tarea titánica, pero probablemente será una necesidad, guste o no. Cuando vivimos, todo esto va entre comillas, cuando vivimos en una economía y una sociedad que está sometida a un nivel de estrés tan tremendo y que genera un nivel de ansiedad e incertidumbre enormes, la sociedad terminará respondiendo haciendo locuras. Concluye. Europa. Los grandes inversores celebran que el Banco Central Europeo mantenga su escudo. Gestoras de fondos y banca de inversión agradecen la extensión del estímulo monetario que busca pistas sobre el futuro. Un trimestre más de calma. Así valoran los grandes inversores la decisión que tomó el jueves el Banco Central Europeo de prolongar hasta final de septiembre el ritmo acelerado de compras de deuda, llamado programas de compra de emergencia. Francia se moviliza ante una marea negra cerca de Córcega. Las autoridades francesas se movilizaron el sábado ante un vertido de petróleo en alta mar ante las costas de Córcega, aunque La Mancha se alejaba de la isla al caer la noche. La Mancha se encontraba a unos 10 kilómetros de la parte este de Córcega. Dos barcos de la Marina Nacional, equipados con material anticontaminación y personal especializado, se dirigieron a la costa de Córcega desde su base en Toulon, en el sur de Francia. Afganos encarcelados en Grecia por incendio en campamento de migrantes en Moria. 4 solicitantes de asilo afganos fueron condenados a 10 años de prisión en Grecia el sábado por su participación en un incendio que destruyó el campo de migrantes de Moria el año pasado, en un caso que puso de relieve el problema crónico de los refugiados en las fronteras de Europa. España. Nuevo DNI europeo que guarda tus huellas dactilares y tu foto en un microchip. El DNI se encuentra escrito en español y en inglés. Además podrás dejarlo en casa gracias a una aplicación para móviles que prepara el gobierno. Se trata del primer DNI cuya tarjeta física no tendrás que llevar en todo momento, con un microchip escrito en español y en inglés y mucho más difícil de falsificar que sus antecesores. El gobierno dará ayuda a los jóvenes que acepten ofertas de trabajo consideradas desatendidos.
considerados los trabajos, me refiero. El gobierno, en el marco del Plan de Garantía Juvenil Plus, dará ayudas para los gastos de desplazamiento de los jóvenes que acepten ofertas de trabajo en ocupaciones consideradas desatendidas. La deuda española sigue al alza con un récord de 1,4 billones en el primer trimestre. La deuda pública española continuó al alza en los primeros meses de 2021 hasta cerrar el primer trimestre en un nuevo máximo histórico de casi 1,4 billones de euros, un 125,3% del PIB, según los datos publicados este viernes por el Banco de España. La deuda pública ha ido batiendo récords trimestre tras trimestre desde el inicio de la crisis sanitaria, que ha provocado tanto un aumento de los gastos sanitarios y de prestaciones sociales, entre otros, como una erosión de los ingresos tributarios. Acuerdo de pesca con el Reino Unido. El resultado del acuerdo sobre pesca entre la Unión Europea y el Reino Unido es muy bueno para España, ha subrayado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. A su juicio, claro. La venta camuflada de tomates del Sáhara Occidental puede arruinar a los agricultores españoles. Una investigación revela que empresas agrícolas controladas por el rey de Marruecos exportan tomates saharauis como marroquíes, contraviniendo los acuerdos comerciales con la Unión Europea y sus legislaciones. El estudio indica que las plantaciones ayudan a legitimar la ocupación del territorio. Los agricultores españoles vislumbran la ruina del sector. Estados Unidos expresa a España su compromiso con una emigración regular y segura. El secretario de Estado, Anthony Blinken, expresó el viernes a la ministra de Exteriores española, Arantxa González Laya, su compromiso de una emigración que se desarrolle de manera segura y ordenada mediante canales regulares, cosa que siempre es bastante difícil. Un corto lanza un mensaje de libertad a los estudiantes desde la prisión de Almería. Un grupo de internos del centro penitenciario de la Acebuche de Almería han elaborado un corto en el que narran en primera persona sus experiencias y lanzan un mensaje de libertad para que los jóvenes estudiantes no cometan sus errores y acaben entre rejas. Se trata del valor de la libertad. Un audiovisual en cuyo diseño, dirección, montaje, cámara y música e interpretación han participado alumnos del Centro de Educación Permanente Retamar, que forma a dichos presos desde los módulos de la prisión almeriense. Iberoamérica. Desplome del globalismo neoliberal en Iberoamérica desde México hasta Perú. América Latina, en sus principales países oscilatorios, exhibe una dinámica del desplome del impuesto decálogo del Consejo de Washington que refleja en las revueltas de los millennials, en las revueltas de los millennials en Chile y Colombia, dos bastiones del globalismo neoliberal, y en las elecciones de México y Perú, donde triunfan los soberanistas frente a los globalistas. Cuba pide a los turistas que no traigan dólares. Cuba ha pedido a los turistas que no traigan dólares a la isla caribeña, ya que la moneda estadounidense ya no será aceptada en el país, según el primer vicepresidente del Banco Central, Francisco Mayobre Lence. El gobierno cubano ha anunciado que dejará temporalmente de aceptar depósitos bancarios en efectivo en dólares. Culpó a las sanciones estadounidenses más estrictas, que están restringiendo su capacidad para usar el dólar en el extranjero. Por supuesto que sí aceptará euros. Bolsonaro autoriza el regreso de militares a la Amazonía para combatir la tala.
El presidente brasileño Jair Bolsonaro autorizó el regreso de las Fuerzas Armadas a la Amazonía para ayudar a combatir los delitos ambientales en la mayor selva tropical del mundo, informó este viernes su vicepresidente, el general de la Reserva del Ejército, Hamilton Mourão. La eutanasia llega a España e Iberoamérica. Perú despenalizó la eutanasia para una persona en febrero. España legalizó en marzo esta práctica. Y en abril en Chile se aprobó un proyecto de ley. Mientras tanto, en el mundo hay tan solo 7 países donde la eutanasia es legal. Y hay gente que le tiene miedo a los hospitales, no vaya que lo eutanasien. Aumentarán los servicios de urgencias por enfermedades desatendidas. Los servicios de urgencias tendrán, en el plazo de 1 año y medio, un aumento drástico de la atención a pacientes con enfermedades como infarto de miocardio y enfermedad vascular cerebral derivado de la falta de seguimiento y diagnóstico por la crisis sanitaria. Curar el cáncer con protones, la salud futurista de Argentina. El Centro Argentino de Prontoterapia será el primero de su tipo en Iberoamérica o en Sudamérica y está en construcción en la capital nacional por la Comisión Nacional de Energía Atómica, la empresa de tecnología de alta complejidad INVAP y la Universidad de Buenos Aires. Los artefactos tecnológicos para radiocirugías completas parecen componentes de un transbordador espacial, un brazo robótico CyberKnife, un acelerador lineal de partículas Versa HD y un ciclotrón Proteus Plus que dirige protones de alta energía y minimiza los efectos adversos sobre tejidos y órganos sanos. Fujimori, de Perú, lidera protesta para anular votos mientras Castillo se acerca a ganar. La candidata presidencial de la derecha peruana, Keiko Fujimori, quien probablemente perderá una segunda vuelta ante un rival socialista, encabezó el sábado una protesta en Lima pidiendo nuevamente la anulación de los votos que no la favorecieron. 882 asesinatos esperan justicia en Bolivia. Cada año se registran 40.000 denuncias de violencia contra las mujeres, pero la mayoría no son atendidas. La Ley 348 de femicidio en Bolivia establece penas de 30 años para los asesinos de mujeres, quienes sin embargo encuentran recovecos legales para evitar la prisión. Compositora cubana Tania León gana el premio Pulitzer 2021 en música. La compositora cubana Tania León, residente en Estados Unidos, mereció el premio Pulitzer de música 2021 por su obra Stride, estrenada en febrero de 2020 en el Lincoln Center de Nueva York. Noticias curiosas. Hay un día en el que el 99% de la población mundial recibe luz solar a la misma hora. Se trata del 8 de julio a las 11:15 UTC. En España sería a las 13:15. Ese día, a esa hora, según el mapa mostrado, el 99,164% de la población mundial tiene luz solar. ¿Cómo es posible eso? Básicamente porque en ese momento la noche ocupa casi todo el vasto océano Pacífico y por la escasez de concentración de población en las zonas habitadas donde es de noche a esa hora del día. Viaje al espacio de Jeff Bezos vendido por $28 millones. Un postor no identificado pagó $28 millones en una subasta el sábado para acompañar a Jeff Bezos y su hermano
en el primer vuelo espacial tripulado de la compañía Blue Origin el próximo mes. El asteroide que supera en miles de veces el valor de la economía mundial podría ser una pila de escombros. El asteroide Psyche 16, cuyo valor supera en miles de veces a toda la economía mundial debido al valor potencial de sus recursos, podría ser en realidad una pila de escombros, según las estimaciones de un nuevo estudio publicado en la revista The Planetary Science Journal. Y eso es todo por hoy. Muchísimas gracias, amigos. Ahora, dentro de un rato, estaré en la tertulia de Inmaculada Fernández en Twitch. Muchas gracias.